nos puede la técnica. Tenemos que ser algo más líderes empresariales. Eugenio nos va a trasladar algunas de sus ideas por aproximadamente 20 minutos, 25 minutos. Después les exhorto a que vayan preguntando en el chat para recuperar después las preguntas y hacerlas al final de las dos ponencias. Cuando Eugenio finalice, tomaré yo de nuevo la palabra y haré una presentación de los 3 autores del libro 20 cuentos chinos. Tenemos una dinámica, yo haré una presentación inicial y después ellos se irán pasando la palabra sobre algunas preguntas. Este es un libro que va de preguntas, las respuestas las damos cada uno, dependiendo de nuestras circunstancias, pero creo que nos aporta muchísimo valor y encima nos enseña algo de gastronomía, como ya ha adelantado Randall. Y después dejaremos un espacio, intentaremos que sea el máximo posible, para que podamos ir abriendo un debate con las preguntas, y yo, como no sé estar callado, aunque sea el moderador, pues seguramente haré alguna intervención, porque es muy difícil que yo me calle tanto tiempo. Así que, sin más, voy a presentar a Eugenio. Hoy día hacer una presentación de un currículum pues tiene poco valor. Yo creo que el valor... 59 es el de la actualización. Usted ya tiene una presentación. Bueno, después de espontánea, yo diría que hay una frase de Adolf Huxley que a mí me gusta mucho, que dice: experiencia no es dónde estabas tú cuando pasaban cosas, sino cómo te comportabas tú con las cosas que te pasaban. Y yo añado algo más a la frase de Adolf Huxley, sin ser presuntuoso ni pretencioso, que es: y cómo las interiorizabas y aprendías de ellas. Entonces, yo creo que Eugenio es realmente una persona que es capaz de absorber, de entender, de interiorizar, de aprender cada día y de cuestionarse. Bueno, ha asesorado muchísimas compañías. Su compañía Tatum es muy reconocida, sobre todo en el ámbito de los equipos comerciales, donde son seguramente una compañía, diría yo, puntera. Y sobre todo tienes las ideas muy claras y las sabes poner muy bien. Así que, para aprovechar el tiempo, y que yo no os robe tiempo del tiempo valioso de Eugenio y de Miquel y de Joan y de José María, que luego los presentaré y haré una introducción del libro. Eugenio, como dicen los americanos, the floor is yours. Bueno, pues siguiendo el ejemplo de Jorge, que es un gran maestro, bueno, lo primero, daros las gracias a todas, a todos por estar aquí y compartir, ¿no? Tener la inquietud de compartir ideas, ¿no? Que es lo más interesante, ¿no? Para nuestro crecimiento profesional. Jorge lo ha dicho, pues quiero dar las gracias a FIDAG y a Fundipe por darme la oportunidad de poder compartir con vosotros este rato. Dicho esto, pues vamos a entrar en materia. Me vais a permitir que haga un cierto y comparta. Pues no voy a compartir porque no es esta la que tengo que compartir, pero esto es otro de los problemas del directo. Dame un segundo, me he confiado. Eso es. Pues no es, pero va a tener que ser. Va a tener que ser, pero pues había puesto aquí unos logos estupendos que no eran los de mi compañía, sino eran los de Fundipe y FIDAG. Pero hoy está claro que la tecnología no está de mi parte, y este ya es el error número, ya ni me acuerdo, de los que llevo esta tarde. Pero nos va a valer. Disculpadme, porque ahí donde pone Tatum tenía que poner Fundipe y tenía que poner FIDAG, que son los que se merecen estar ahí y no mi compañía. Dicho esto, debería estar todo en su sitio.
un poco lo que decía Jorge, ¿no? Soy una persona apasionada de las personas que cree profundamente que las organizaciones necesitan una función de dirección de personas fuerte para poder afrontar los retos que tenemos por delante, pero en mi experiencia desde una consultora donde veo muchas compañías, donde veo muchos profesionales muchos profesionales del ámbito de los recursos humanos, lo que más me encuentro es una realidad gris, es una realidad anodina, es una realidad compuesta de profesionales que no se atreven a decir lo que piensan, no porque no sepan muchas veces lo que hay que hacer, sino porque bueno, no se sienten con la fuerza, con la posición. Veo demasiadas funciones de recursos humanos que no están en los comités de dirección de las compañías, que se sienten importantes cuando la dirección general las llama porque hay que reestructurar una compañía, ¿no? Y tenemos que prescindir, ¿no? De repente soy importante porque me llama el CEO o la CEO, ¿no? Eso lo veo demasiado, ¿no? Y me parece que es un poco triste. Es un poco triste porque las empresas no necesitan esto. Hace ya no sé cuántos años escribí un artículo que se llamaba Recursos humanos deben morir, que Fundipe tuvo la deferencia de presentarlo a un concurso en la Asociación Europea y bueno, tuve la oportunidad de ir a Estambul y la verdad es que hablas con la función y dices, es verdad, ¿no? Los recursos humanos deben morir para que nazca otra cosa, no porque las personas no sean relevantes y gestionarlas no es baladí, ¿no? Pero hay que hacerlo de otra forma, claramente. Es verdad que hay una minoría, hay muchas grandes directoras, directores, técnicos de recursos humanos, de formación, de aprendizaje, de desarrollo, que crean otras realidades, que tienen otras cualidades, que ven la función o que interpretan el terreno de juego de otra forma diferente. Bueno, hace unos años, como Jorge ha adelantado, pues junté a la gente, a una parte de la gente más rara que conozco en la función de recursos humanos, que tiene una visión diferente, que como dice Jorge, bueno, pues en ese grupo de fotos que veis ahí está el director de recursos humanos de IKEA para Europa, está el director de recursos humanos de Securitas, de Sanitas, de McDonald's, hay bancos, hay empresas de seguros, hay empresas de retail, gente diferente que se han ido moviendo, obviamente, porque los grandes profesionales pues están muy demandados, que dedicamos una parte de nuestro tiempo a crear un proyecto, pues como estos que decía Jorge, ¿no? Altruista, decir, oye, ¿seremos capaces de pintar un planteamiento, un enfoque que lleve o ayude a la función a ocupar una posición más estratégica en las organizaciones? Bueno, trabajamos, nos reunimos, pintamos una hoja de ruta sobre la cual fuimos profundizando de una forma muy colaborativa y un poco lo que os quiero trasladar hoy es las claves de esa hoja de ruta, ¿vale? De ese concepto que llamamos inconformismo en el sentido más profundo. No estamos de acuerdo en cómo incluso los CEOs, las direcciones generales valoran e interpretan la función de personas, en muchos casos porque nosotros no jugamos todo el potencial que tenemos. Porque un poco lo que voy a tratar de contaros muy brevemente en este rato que vamos a compartir es que tenemos muchos elementos para poder ser estratégicos, pero no lo utilizamos con ese enfoque, ¿vale? Entonces, el primero de ellos tiene que ver con dominar el negocio. O sea, no podemos hablar de ser una función estratégica si no domino el negocio. ¿Qué es dominar el negocio? No es hablar en un comité de dirección cuando me preguntan, ¿no? Oye, ¿y esto
desde personas, ¿cómo podéis hacer, cómo podríais incorporar estos refuerzos o reenfocar? No, es ser capaz de hablar de negocio cuando no se habla de personas, ¿no? Está feo siempre poner ejemplos, sobre todo cuando los tengo delante, ¿no? Pero Jorge Cajigas es un gran ejemplo porque en todas las posiciones donde él ha estado, en la función de recursos humanos, él ha dedicado una gran parte de su tiempo a, bueno, pues cuando estaba en Pascual, estar en las factorías y trabajar allí cuando estaba en General Electric, exactamente igual, ¿no? Para entender cuál es la realidad, las diferentes realidades que son muchas en la organización, ¿no? Eso es un primer paso, claramente, no es el final del camino. Pues he estado trabajando una semana en un restaurante y ya entiendo el negocio. No, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que incorporar personas de las áreas clave al departamento de recursos humanos para ser de verdad expertos en el negocio. Si no sois expertos, si no controláis lo que hace vuestra organización, los KPIs, cuáles son las palancas, cómo va el negocio, entonces no podemos hablar de ser estratégicos. Nos merecemos no ser estratégicos. El siguiente elemento tiene que ver con crear un storytelling. Estamos en un momento de cambio, un momento de transformación. Cada organización trata de encontrar cuál es la hoja de ruta que le lleva a la siguiente fase, a la siguiente pantalla, al siguiente nivel. Y hay, por no decir todos, la gran mayoría de los elementos que están hoy en la hoja de ruta de las organizaciones, a nivel estratégico, a nivel compañía, pasan por las personas. Es rara la organización que no está en su hoja de ruta la transformación digital. Incluso la inteligencia artificial. Es rara la organización donde la experiencia al cliente no es uno de los focos claros de diferenciación en el mercado. La innovación. Cualquiera de estos elementos es imposible hacerlo sin personas, pero parece que cuando hablamos de transformación digital es tecnología, cuando hablamos de experiencia cliente es marketing o es innovación, pero es insuficiente. Entonces, la propuesta es entender cuál es la estrategia de vuestra organización, entender cuáles son esos elementos clave en el siguiente ciclo y crear un storytelling donde, al contarlo, queda evidente, es totalmente palpable que recursos humanos es parte de esa solución, ¿no? Hay que crear un storytelling, no es decir, no, es que para la transformación digital las personas son imprescindibles. Hombre, como cuento, no estaría en el libro de los 20 cuentos chinos porque es bastante flojo, ¿no? Hay que trabajar un buen storytelling que hay que ser capaz de vender, ¿no? De trasladar hacia arriba a nuestra dirección general, hasta nuestros compañeros del comité de dirección, que espero que estéis en el comité de dirección. Si no, pues hay que trabajar para influir en el comité de dirección, para influir en los líderes de la organización, que quede muy claro, ¿no? Que se entienda perfectamente que es lo natural que recursos humanos esté en la reflexión sobre transformación digital, sobre innovación, sobre aquellos drivers que son importantes, ¿no? Una vez que tengo ese storytelling, bueno, tengo que empezar a jugar las cartas que me han dado, ¿no? La primera es que recursos humanos, dirección de personas, puede influir en el comité de dirección. Voy a partir de la base de que ya estoy en el comité de dirección. Si ya estoy en el comité de dirección, puedo influir mucho más, obviamente. Puedo influir en el funcionamiento, puedo influir en la agenda de temas en las que comentamos, puedo influir en traer ponentes de otras organizaciones, expertos que nos den una visión externa, puedo influir en las incorporaciones, incluso puedo influir en poder sacar a determinadas personas, ¿no? Tengo capacidad de influencia, la debo jugar, ¿no? El comité de dirección tengo que modelarlo para que la gestión de personas no sea, para empezar, algo que todo el mundo cree que sabe, ¿no? Tenía un jefe que decía que cuando tú en un comité de dirección hablas del color de las cortinas, todo el mundo opina. Cuando hablas de números, todo el mundo se calla.
Gestión de personas es como el color de las cortinas. Si yo dirijo un equipo, yo sé de gestionar personas. No, tú no sabes. Gestionar personas tiene una técnica. Hablar de desarrollo profesional, hablar de compromiso, hablar de motivación, hablar de un buen onboarding, eso no, eso tiene una técnica, ¿no? Y tenemos que conseguir que nuestro comité valore todos esos aportaciones que somos capaces de hacer. ¿Qué viene a continuación? Alinear la cadena de valor de recursos humanos con la estrategia. ¿A qué me refiero con esto? Se hace un nuevo plan estratégico para un ciclo, ¿no? Para los próximos 3 años, se definen unos proyectos estratégicos y a recursos humanos le toca participar en el 3, en el 7 y en el 24. Fenomenal. No tiene mérito nuestro. Alguien ha dicho que tenemos que estar ahí. ¿Qué es lo que toca hacer? Toca mirarnos con una mirada crítica, decir, oye, los procesos que yo hago, como yo hago mi proceso de incorporación, como hago mi proceso de desarrollo, mi proceso de evaluación, mi proceso de aprendizaje, ¿eso está alineado con la estrategia? ¿Tengo que cambiar cosas? ¿Tengo que cambiar los criterios por los que evalúo, retribuyo, promociono? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque las estrategias nos llevan a sitios a la compañía completa y nosotros tenemos que rediseñar esos procesos, ¿no? Esos procesos propios, que nadie nos va a decir que hay que rediseñar el modelo de evaluación. No, eso nos corresponde y nosotros tenemos que alinearlo con ese proyecto estratégico. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente tiene que ver con implantar engranajes para el cambio. ¿Qué queremos decir con esto? Mira, os cuento una anécdota de mi infancia. Mi padre era marino mercante, capitán de un petrolero. Mi padre era una persona muy dura que se vanagloriaba de que cuando alguien en la flota era alguien díscolo, problemático, él pedía que lo mandaran a su barco, porque él los domaba o los metía en el camino otra vez. Bueno, ese era mi padre, que yo he sido disruptivo desde pequeño y eso me ha causado algún que otro problema, pero bueno, lo he gestionado como he podido. Pero yo de pequeño, al ver esa personalidad tan fuerte, yo siempre he pensado que en mi casa mandaba mi padre. Claro, cuando según me he ido haciendo mayor y vas viendo cosas, ¿por qué veraneamos en tal pueblo? No, porque tu madre quería. ¿Y por qué los fines de semana vamos a no sé dónde? No, porque mamá quiere. En mi casa se comía lo que mi madre quería, hacíamos lo que mi madre quería, hasta mi padre, ¿no? Esa persona tan dura, tan jerárquica, tan recta, le preguntaba a mi madre qué ropa se ponía al día siguiente. Claro, cuando uno de los puntos le dice, no, en mi casa no mandaba mi padre, mandaba mi madre. Porque mi madre tenía todas las herramientas para poder influir en el rumbo del barco familiar. Recursos humanos tiene todas las herramientas para influir en la estrategia, pero no las utiliza con visión estratégica. Si nosotros podemos influir o controlar las incorporaciones, las promociones, por qué pagamos, por qué incentivamos, tenemos muchas herramientas para poder influir hacia dónde va el barco. Con una visión estratégica que no quiere decir una visión torticera, una visión, voy a hacer la guerra por mi cuenta, voy a llevar a la compañía donde yo quiero. No. El inconformismo es un concepto que se basa en los valores, en la ética, yo tengo un poder y como decía el tío Ben, que era el tío de Spider-Man, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo que os planteamos es, tenéis las herramientas que si utilizáis con visión estratégica os van a llevar a esa posición estratégica. Si yo estuviera en vuestras posiciones, cada vez que incorporo un directivo a la organización, os aseguro que sería de mi equipo. Sería de mi equipo, sería receptivo a mis ideas, mantendría el contacto con él, periódicamente estaría chequeando lo que estoy haciendo, las ideas. A ver, perdonad que ha salido aquí este mensajito. Claro, yo en un año, depende de la organización, puedo incorporar a 1, a 5, a 500 de mi equipo, con los que yo puedo utilizar para cosas que os hablaré más adelante.
Cuando hablo de utilizar, siempre con esa visión estratégica. No podemos ser empujados a ser técnicos. Lo decía Jorge, ¿no? Tenemos que ser directivos, empresarios, líderes de la organización. Y para eso tenemos muchas herramientas para poder conseguir. Aquí. Siguiente aspecto. Hay que influir en las conversaciones. Esto es una capacidad que tenemos que tener. O sea, si vosotros no sois capaces de conseguir que vuestra organización hable de lo que vosotros queréis, claramente tenéis un problema que tenéis que solucionar. Recursos humanos tiene que escuchar, tiene que saber de qué se habla, tiene que saber cómo se perciben las cosas, cuáles son las preocupaciones, y tiene que ser capaz de colocar los mensajes, que la gente debata, que hable sobre las ideas que necesito que se hable. Mi organización tiene que ir hacia integrar la inteligencia artificial con todos los miedos, con todos los... Bueno, pues yo tengo que ser capaz de desmontar esos miedos. Yo tengo que ser capaz de hablar de la importancia del NPS, de la experiencia cliente, y que todo el mundo entienda qué rol juega. Eso lo necesita la organización, es uno de nuestros grandes valores, y lo tenemos que ser capaces, ¿no?, de ejecutar. Otro de los elementos determinantes tiene que ver con crear nuevas métricas. Siempre oigo a recursos humanos hablar de métricas, no voy a poner adjetivos para no molestar, pero hablamos de rotación, hablamos de asentismo, estupendo. Y eso a nuestra dirección general, a nuestro CEO, a nuestra CEO, al comité de dirección, le puede importar, en el mejor de los casos, pues a lo mejor una vez al mes, más bien una vez al trimestre, y en muchas organizaciones con una vez al año es suficiente que hablemos de esto. Porque lo que me preocupa a mí son las ventas, el número de clientes, la entrada en un determinado mercado, en un determinado segmento, el lanzamiento de un producto. Necesitamos métricas que unan lo que hacemos en recursos humanos con los KPIs claves de mi negocio. Cuando hago KPIs cuando hablo de los KPIs clave de mi negocio, ¿cuáles son? Las ventas seguro, la reducción de gastos seguro, depende de la estrategia de la compañía, serán algunos. ¿Cómo lo relaciono? ¿Cómo encuentro una economía, una econometría entre mis KPIs de lo que yo hago y cómo impacto en los KPIs de negocio? Si yo soy capaz de decir, voy a invertir $100.000 en este proyecto porque esto va a mejorar las ventas en un 5%, en un 10%, todo el comité de dirección me va a escuchar. Voy a tener la atención plena del CEO, ¿no?, que va a decirme, ¿cómo es eso? ¿Cómo desde recursos humanos tú puedes hacer? Pues claramente hay muchas formas de hacerlo. Yo aquí os invito a explorar el tema del engagement, del compromiso, como variable interface, ¿no? Yo hago cosas que mueven el compromiso porque el compromiso correlaciona directamente con KPIs de negocio. Necesitamos, ¿vale? No puede ser que el presupuesto de formación sea algo paternalista, no es que tenemos que mejorar a nuestra gente. Eso es del siglo pasado. Eso lo tenemos que abandonar. Necesitamos otro tipo de métricas y, por tanto, otro tipo de argumentos. Perfecto. Siguiente elemento, vosotros, igual que os decía que tenéis que influir en las conversaciones, tenéis que tener la capacidad de alinear a la plantilla. Tenéis que ser capaces de implantar comportamientos, porque el barco tiene que moverse y las personas tienen que moverse. Si no sois una función que sea capaz de alinear a la gente, tenéis un problema. Es como si no podéis influir en las conversaciones, no sois útiles para la estrategia de la compañía. Tenéis que desarrollar esas capacidades. ¿Cómo? A través de la cultura, a través del liderazgo, a través del compromiso, a través de todos los procesos que tenemos en recursos humanos. Tenemos que ser capaces de mover a la gente para que incorpore los comportamientos nuevos que necesita la estrategia de nuestra organización. Y por último, pues este viaje no lo podéis hacer solo. Este no es un viaje para que me convierta yo en el CEO de la compañía, ¿no? Volvemos a
ese concepto ético, honesto de este inconformismo que os trato de trasladar. ¿Qué tengo que hacer? Pues si en mi organización la transformación digital es el driver que mueve al comité de dirección, que mueve a la CEO, que mueve al CEO, yo necesito que tecnología sea aliada mía. Y tengo que trabajar con la cabeza de ese área para que lo entienda, para que vea que le ayudo, para que vea todo lo que le aporto, ¿no? Y que cuando habla tecnología y habla de personas. Lo mismo si es marketing, lo mismo si es comercial, lo mismo si es innovación, o lo mismo si tengo, depende de dónde parto, pues todos los anteriores, ¿no? Como en los cuestionarios, ¿no? Todas las anteriores. Bueno, un poco estas ideas que os he tratado de trasladar, ¿no? De forma breve, ¿no? en esta introducción, lo que plantea es una hoja de ruta para una propuesta disruptiva y poco políticamente correcta para llevar a recursos humanos a una posición estratégica, ¿no? Es un camino que se entiende fácil, pero con un juego, como decía Jorge, espero que os divirtáis. Voy a hacer un truco de mentalismo para terminar y hacer la última reflexión. ¿Vale? Voy a tratar de adivinar lo que estáis pensando todas las personas que me estáis escuchando en este momento. ¿Vale? Para ello os pido que penséis un número del 1 al 10. ¿No? Esto es fácil. Os pido que ese número lo multipliquéis por 9. ¿Sí? Si os ha salido un número con 2 dígitos, sumando, para que os quede solo un dígito. Bueno, ¿Sí? ¿Tenéis el dígito? Perdona, Lilian, te voy a mutear para que no me distraigas la energía y no puedo adivinar el pensamiento, ¿no? Vale, tenéis ese número. Como sois mucha gente, muchas personas, hay un número en el mundo de la energía que es el número 4, que es muy sólido, que es muy... os voy a pedir que a ese número que os ha salido le quitéis 4. ¿Sí? Bueno, pues ahora nos vamos a pasar al mundo de las letras. Si os ha salido un 1, lo convertís en una A, un 2 en una B, un 3 en una C, un 4 en una D, un 5 en una E, y así. ¿Tenéis una letra? ¿Sí? Vale. Pues ahora, muy rápido, os pido que penséis en un animal que empiece por esa letra. Muy rápido, muy rápido. Poner en el chat o levantar la mano los que estéis pensando en un elefante. ¿Sí? No veo el chat, pero veo ahí que suben los números, así que parece que alguien más estaba pensando en un elefante. Este camino que os pinto no ocurre por arte de magia, ¿vale? Uno no consigue convertirse en una función estratégica haciendo un pequeño truquito y ya. No, esto requiere trabajo, esto requiere valentía. Requiere mucha valentía, requiere ser capaz de decir lo que hay que decir en cada momento, aunque no seamos cómodos. De hecho, tenemos que ser incómodos en muchas ocasiones para conseguir provocar el cambio. Un poco esa es la propuesta a través de esta hoja de ruta, ¿no? que perseguimos con el inconformismo y que os invito a que exploréis, ¿no? No es fácil el camino, no es sencillo, no ocurre por arte de magia, pero sin duda merece la pena porque es capaz de llevar a la función a donde debe estar y la organización y su estrategia a conseguir los objetivos que persigue. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias. Bueno, seguro que hay muchas preguntas de cómo se hace esto. Y creo que algunas pautas nos has transmitido, ¿no? Si queréis hacer alguna pregunta podéis ir incorporándola en el chat para la parte final. Yo, sin solución de continuidad, yo creo que el mejor moderador es el que se modera a sí mismo. Así que voy a intentar hacer esta labor. Voy a tratar de hacer una presentación del libro y de los autores del libro, de Miquel, de Joan y de José María, que es muy fácil. Es muy fácil porque, como decía un amigo mío, gestión humana, recursos humanos, o es muy fácil o es imposible. Entonces, presentar a amigos y a personas admiradas en la función es muy fácil.
y presentar un libro tan interesante y tan divertido de leer y tan completo, para que vean ustedes lo importante que es Randall. Mi libro no está dedicado. Es una pendiente que tenemos. Está leído y subrayado. Incluso he compartido algunos de los restaurantes que allí aparecen. Voy a hacer una presentación y para que no se me olvide nada importante, me he puesto aquí unas notas y luego doy paso. Trataré de hacerlo en 3 minutos o 4. Bueno, reitero los agradecimientos. Mi padre siempre me decía, y me dice que gracias a Dios todavía vive, me acuerdo hace muchos años que me dijo, tú siempre das las gracias y pide perdón. Y entonces habíamos estado en un acto y le dije, oye papá, ¿y por qué tengo que pedir perdón si yo no he hecho nada malo? Dice, mira hijo mío, tú no sabes lo que has hecho mal, pero ellos sí. Así que gracias y perdón por lo que os pueda molestar. Gracias y perdón a Eugenio, gracias y perdón a los 3 autores, gracias y perdón a Fidac, gracias y perdón a los grandes amigos y gracias y perdón a todos ustedes de los diferentes países, ¿no? Así que, dicho esto, ya me quedo más relajado y más tranquilo, ¿no? Porque ya cualquier cosa que haga que esté mal, pues yo creo que me van a conceder ustedes el perdón. Cuando Joan, Miguel y José María me pidieron hace ya unos meses presentar el libro en Madrid, después de varias presentaciones que ellos hicieron por la Cataluña donde ellos residen, pues la verdad es que no me pude negar. No me pude negar por varios motivos. Primero, porque son 3 personas admiradas con una carrera profesional y lo que es más importante, quizás o tan importante, una tremenda humanidad y una tremenda bonomía. Así que lo que pasa es que esto, pues, a veces tiene sus dificultades, porque uno ya ha asistido a muchas presentaciones de libros, y entonces, pues, va viendo, pues, todos los errores que cometen los presentadores de libros. Y siempre me hago la misma pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer yo como presentador de un libro, no? Conozco muchas situaciones. Aquellos que lo que hacen es destripar el libro. Habrían ustedes asistido a alguna presentación del libro donde les han destripado el libro. Hay otros que lo que hacen es asumir el rol de autor del libro, como si fuera suyo el libro. Algunos solo se dedican a loar a los autores, por las razones que sean. Otros, una gran oportunidad de colocar su propio discurso. Y algunos, amenizar una presentación sin tener ninguna conexión con el libro ni con los autores. Así que yo voy a tratar de huir de todos esos, cometeré algún error, evidentemente, destriparé alguna cosita, pero bueno, lo haré con la mejor de las intenciones. Por eso me lo he escrito, para no romper mucho la magia. ¿Qué encontramos en el 20 cuentos chinos? Lo primero, como decía Follner, creo que era, es que cuando uno lee un libro, bien sea en papel o en ebook, está él solo con el autor, en este caso con los autores. Aquí además sucede algo, y es que uno cree que es el cuarto comensal, porque el libro comienza con una alegoría a los 4 de Alejandría, y entonces con el fallecimiento del cuarto. Y entonces uno tiene la tendencia a pensar que es el cuarto de los comensales que está allí, y que no es Alejandro, ¿no? Para mí es un libro que yo llamaría de narrativa técnica. Eugenio sabe muy bien qué es la narrativa técnica, porque los 2 libros que mencioné antes, que hemos escrito, pues los 10 retos de Silvia y los mitos de Silvia, profundizan en una historia, en una narrativa contada en la que aparecen personajes que van planteando diferentes cuestiones y diferentes situaciones. Y no hay que olvidar que el subtítulo del libro dice paradojas sobre las personas y las empresas.
Claro, estoy viniendo de tres grandes profesionales con una dilatadísima historia, muy jóvenes, aunque no lo parezca. Da en una de las claves en la que la gestión humana debe estar en este momento. En un libro que escribí con Fons Trompenaars sobre el COVID y cómo las diferentes culturas, la diversidad cultural estaba afrontando el COVID al principio de la pandemia, nos realizó el prólogo Fons Trompenaars, por cierto, último premio George Petitpas, nunca me sale, Petitpas, de la World Federation en Lisboa recientemente. Pues en uno de los libros que hemos escrito conjuntamente, el prólogo nos lo hizo Dave Ulrich. Y Dave Ulrich nos dice que en este momento, más que nunca, la gestión humana es navigating into the paradox, navegar en las paradojas. Y yo diría que en las paradojas y en los dilemas, porque las paradojas y los dilemas se asemejan. Este libro, de hecho, plantea en sus 20 cuentos chinos, que luego os dirán por qué titularon así el libro, ya plantea las paradojas incluso en los títulos. Es un libro de preguntas, como os decía al principio, no de respuestas. Como os decía, el libro comienza con una despedida y termina con un nacimiento, con un nuevo nacimiento de una persona que, digamos, conecta con la nueva realidad. Y es un libro, yo diría, que plantea algo sobre lo que yo he pensado bastante, y es que nuestras vidas no son lineales, no son acumulativas, son circulares. Y entonces en nuestra vida vamos conectando círculos, personas que aparecen en nuestra vida, que desaparecen por un tiempo, que volvemos a encontrar. La vida de Joan, de Miquel y de José María conmigo también ha sido así, ha sido muy circular. Todavía recuerdo, y es de agradecer, cuando yo llego a Barcelona, un profesional relativamente joven de la función de recursos humanos y seguramente bastante engreído, por no decir otra cosa, y presuntuoso, cuando ellos me ofrecieron desde el primer momento toda la ayuda de los tres grandes profesionales que eran, y seguramente yo no hice uso de todo aquello que habían puesto a mi disposición. No era un momento para pedir perdón. Lo bueno que han escrito este libro, y a lo mejor puedo recuperar o he podido recuperar parte de aquello que no aproveché en su momento. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Así que voy a dar paso ya para que en estos próximos 40 minutos aproximadamente, y dejemos un poco de tiempo también para las preguntas, que os reitero otra vez en el chat, con un agradecimiento. Gracias, Joan, gracias, Miquel, gracias, José María, por tres motivos. El primero, por reunirnos aquí hoy alrededor de vuestro libro. El segundo, la amistad. No los digo por orden. Y el tercero, por vuestra sabiduría, por vuestro permanente interés por ser sabios. Y sabios, como ya apuntaba Eugenio en algunas de las pinceladas que nos ha dado, es ir más allá. Lo dicen los americanos, beyond. La palabra beyond es una palabra que debemos en todo momento tener en cuenta. ¿Qué podemos hacer más? Yo siempre digo que en la función de gestión humana tenemos que hacer fundamentalmente tres cosas. Los que estáis aquí sois muy ejemplo de ellos. Una, hacer bien nuestro trabajo, hacer el mejor trabajo posible. La segunda es influir en aquellos ámbitos con sabiduría, con conocimiento, con sentido común, con experiencia y con ambición. Y la tercera es crear espacios de conversación que nos permitan enseñar y aprender al mismo tiempo. FIDAC es uno de esos espacios, UNDIP es uno de esos espacios. La relación con el resto de profesionales es uno de esos espacios. Así que gracias a los tres. Y solo quiero dar el paso, no voy a decir nada de sus currículums porque son apabullantes, pero lo más apabullante es los tres grandes tipos que decimos en España, que son estas tres personas. Y yo siempre me planteo, ¿no? Y doy paso a Miquel, ¿no? Y cuando uno entra en una librería, en un sitio donde se venden libros, cada vez menos, porque ya entramos en las páginas
y miramos los libros ya en las páginas de venta de libros. Por cierto, si ustedes están interesados en el libro, también pueden, seguramente FIDAC, en la información aparecerá si pueden entrar en el formato digital del libro, o si tienen interés. Eso nos lo permite hoy, gracias a Dios, la tecnología. Cuando uno entra a un libro y ve las estanterías o entra en una página, se hacen numerosas preguntas para decidirnos si compramos o no compramos el libro. Hay algunas, por ejemplo, Amazon, que yo puedo verla bastante, que te dice: ¿quiere usted leer un poquito del libro antes de comprarlo? Eso es lo que uno hace cuando llega a una librería y dice: a ver de qué va este libro. Así que, Miquel, os abro paso. Muchas gracias. ¿Por qué Bueno, uno yo, compra? ante todo, ¿se oye bien? ¿Se Sí, escucha bastante. bien? Vale. Antes que nada, antes de contestarte esta pregunta, quiero agradecer a todos los participantes que estáis aquí, pedir disculpas por ser humanos, porque los humanos a veces no lo sabemos todo, nos equivocamos y técnicamente pues nos ha costado mucho. ¿Qué va? Que ha atacado Murphy. Ha estado Murphy encima nuestro toda la tarde. Bueno, la cuestión es que también como humanos tenemos la capacidad de resolver los problemas cuando se presentan. Quiero agradecer a Fundipe, a Pícteles, a FIDAC, felicitarle por los 70 años, a Jorge por estar aquí, Jorge, y muchas gracias, a María Segura de Editorial Areces, y esta invitación pues de estar presente en este Congreso Iberoamericano y tener la oportunidad pues de presentar nuestro libro 20 cuentos chinos. Vamos a ver, contestando a tu pregunta, entrar en la librería y decidir pues por un libro o por otro. Preguntas como ¿de qué va el libro? ¿Quién es el autor de los autores, o los autores en este caso? El porqué del título. ¿Por qué lo han escrito? ¿A quién va dirigido? Bien, esto yo creo que son las cuestiones claves, ¿no?, a la hora de comprar un libro. Y en esta presentación trataremos, con el mejor acierto que sea posible, contestarles todas estas preguntas y aquellas otras que al final tengan a bien de formularnos. Muy bien. Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Por qué el libro? Bueno, como podéis comprobar, y como dice esa extraordinaria poeta y novelista nicaragüense que es Gioconda Belli, somos 3 personas en un avanzado estado de juventud. Y normalmente cuando se es ese estado de la vida se pierden 3 cosas por el camino. La primera es la vanidad. La segunda es la vergüenza limitadora. Y la última es la creencia en las verdades absolutas, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales. Muchas personas, cuando les llega el momento de la jubilación, la mayor parte están tentadas a contar su vida, que normalmente no interesa nunca a nadie, más que a ellos mismos, igual a la familia y 3 amigos que son realmente generosos de quererlos escuchar, ¿no? A no ser que hayas hecho un gran descubrimiento científico, o que hayas cruzado África en un globo aerostático, o que hayas atravesado el desierto de Atacama en moto. Pues si no has hecho nada de todo esto, normalmente tus memorias tienen más bien para poco. Otra posibilidad es tratar de dar consejo a las futuras generaciones, ¿no?, de las cuales normalmente desconocemos casi todo porque son futuras. Y la última, que es una tentación, que es aquello de alguien lo tenía que decir. En nuestro caso, nos dimos cuenta por nuestra situación, y cuál es nuestra situación, es que nosotros somos como los faros. Estamos arriba de un peñasco y como los faros vamos emitiendo luces para los navegantes, que si las quieren tener en cuenta, estupendo, y seguir su rumbo, y si no, que se estrellen contra los peñascos, ¿no? Pues pensamos que lo más interesante era poder elaborar lo que llamamos un servicio público de aviso para navegantes. Bueno, y en ese sentido, está claro que los tiempos corren, pone de manifiesto cosas como la necesidad constante de encontrar soluciones a todo. O sea, casi no podemos vivir sin tener la solución, la respuesta a lo que necesitamos en aquel momento. Por lo tanto, la duda, la encrucijada, el no saber más de lo que nos conviene, el miedo a no acertar, todo eso son motivos que nos traen desasosiego, trastorno y malestar. Claro, vivir en el pánico permanente de tener que afrontar un acto de elección, la dificultad de elegir,
y por extensión el miedo irracional a equivocarnos, nos crea dificultad. Claro, el error en la elección se vive como un camino al fracaso, a la ignominia, al error. Y justamente nosotros pensamos que el error en la elección no es otra cosa que algo que forma parte del deseado éxito futuro. Es decir, hoy hemos aprendido qué pasa con la conexión con el Zoom y hemos aprendido, al final hemos conseguido conectarnos, pero ya teníamos el móvil en marcha y por lo tanto no era cuestión. Pero al final hemos aprendido a través de insistir, insistir, insistir. Claro, uno no puede esperar en la vida que todo haga así y ya está, y esté todo resuelto. Tiene que pasar las dificultades de la elección. El libro, de hecho, pretende reivindicar el derecho de elegir libremente, decidiendo de una forma autónoma, sin caer en las trampas del éxito que nos venden otras personas. Ahí viene la segunda pregunta a formularse. ¿Por qué este título y no otro? Bueno, la Real Academia Española de la Lengua define un cuento chino como un embuste, una mentira disfrazada de artificios. Pero vale la pena aclarar que no se trata de un engaño simple o evidente, sino de una mentira disimulada, ingeniosa y encajada dentro de una historia fantástica de dudosa veracidad. En nuestro caso, hemos tomado prestada esta locución como un sinónimo de narración fantástica donde todo es verdad y todo es mentira. Los personajes de este libro, como veréis y lo leéis, como la mayoría de las personas en un avanzado estado de juventud, nos podemos permitir la licencia de contar cuentos chinos, que al fin y al cabo viene a ser lo que llaman los italianos más que non è vero, è bien trovato. Una tercera pregunta interesante es, ¿a quién va dirigido este libro? Bueno, pues nosotros pensamos que este libro puede interesar a los adolescentes. A esos adolescentes que quieren elegir hacia dónde quieren orientar sus estudios y cómo y en qué quieren ganarse su vida profesional futura. Va también dirigido a sus padres, a los educadores. También va dirigido a la administración, a esos que se ocupan de la educación del futuro. El informe PISA, por ejemplo. Los profesionales, en cualquiera de sus estados de edad, de experiencia y de necesidad. A los emprendedores, a los empresarios, a los miembros de consejos de administración y de comités de dirección, como decía bien Eugenio, a las representantes sindicales, a las organizaciones empresariales, y también pensamos que puede ser útil y valioso a los políticos si tienen la capacidad suficiente de salirse de la aritmética de los votos y pensar de una vez por todas en las preguntas que van al servicio del consumidor, de la solución de los problemas de la gente, que es lo que realmente necesitamos. Bueno, como veis, lo tocamos todo y no dejamos títere con cabeza, ¿eh? O sea, hay paradojas para todo el mundo. La cuarta pregunta suele ser ¿de qué va el libro? O sea, esta es la cuestión, ¿de qué va el libro? Pues bien, el libro va de la vida del proceso de vivir, de este sentido de vida, y más concretamente de la vida profesional, porque es de lo que venimos, y sobre todo de su contexto, que son el mundo de las empresas. Como todo proceso vital, tiene un comienzo y tiene un final, y en su transcurrir se consumen etapas que llevan de forma indefectible a una serie de encrucijadas donde hay que elegir y tomar decisiones personales e intransferibles y asumir todo el miedo que representa tomarlas. Lógicamente, en esas encrucijadas en que todos hemos estado en algún momento de nuestra vida, es ahí donde se presentan las paradojas que lo que hacen es dificultar la elección. Pero sobre todo, lo que nos permite es exprimir lo mejor de nosotros mismos para poder progresar. Decía el malogrado Jorge Wagensberg, quizá nuestros amigos en América no lo conocerán, era un gran físico que fue el primer director de Cosmocasa. Cosmocasa es uno de los museos de la ciencia más interesantes que hay en Europa. Si algún día tiene la oportunidad de visitar Barcelona,
y yo les conmino a que lo visiten porque realmente es uno de los museos de la ciencia más interesantes que pueda haber en este momento. Pues decía Jorge Wagensberg que si no hubiera paradojas, hoy todavía todos nosotros seríamos bacterios. O sea, la evolución viene básicamente por las paradojas. Las paradojas, en realidad, ¿qué son? No son más que razonamientos en apariencia válidos que parten de ciertas premisas en apariencia que son verdaderas, pero que conducen a contradicciones o situaciones contrarias al sentido común. Les voy a poner un ejemplo que seguro todos vosotros lo habéis visto en vuestra vida. La mayoría de vosotros seguramente habréis leído muchas veces en lo que es el Company Statement de las compañías o la declaración de principios esta frase: las personas son el activo más importante. Pero siempre falta una coma que diga: las personas son el activo más importante siempre que se gane dinero. Y aquí viene la segunda coma. Las personas son el activo más importante siempre que se ganen dinero, porque si no, se convierten en el pasivo más modesto. Las personas, ¿qué son? ¿Un activo o un pasivo? O son ambas cosas, o no son ninguna de ellas. Esto es una paradoja a resolver por los empresarios, los directivos o todas aquellas personas que tienen responsabilidades sobre estas personas. Bueno, ya ha quedado claro que entre los tres superamos los 100 años de experiencia profesional, especialmente en lo que es la evolución de las carreras y el desarrollo de las organizaciones. Esto nos llevó en el libro a pensar en la posibilidad de cómo diseccionábamos las encrucijadas por las que pasan las personas y las organizaciones y plantearlas en forma de paradojas. Al final hablaremos de cuál es la lista de, cuál es el índice de esas encrucijadas con las que nos encontramos. También es cierto que para evitar la incomodidad de las paradojas, que ya citaba Joan, existen los mantras. Y los mantras no dejan de ser que una figura retórica que se repite constantemente para reforzar el pensamiento, reafirmando su significado con las repeticiones. O sea, una especie de cómo vamos solventando el problema. El mundo académico, los gurús del pensamiento empresarial, los hermeneutas de los recursos humanos ofrecen cada día mantras para hacernos la vida más fácil y llevarnos por el camino del éxito. Claro, el camino del éxito, de su éxito, no el de cada uno de nosotros, ¿no? Porque cuando plantean el mantra, la eventual solución, no saben quiénes somos nosotros, no saben cómo pensamos, no saben qué valores tenemos y cómo sentimos. Y ahí justamente está la esencia. La esencia de a qué hay que afrontar, a qué hay que enfrentarse y cómo hay que trabajar. Y en ese sentido, las encrucijadas con las que nosotros vivimos y nos encontramos en la vida profesional, que son las que recogemos en el índice del libro y tratamos en él, son para las personas: tomar una decisión acertada para una vida profesional plena. Aprender, pero aprender para saber o para tener. Tener quiere decir conseguir recursos. Saber quiere decir interiorizar el conocimiento. El trabajo en equipo, el liderazgo, las crisis de crecimiento personal y profesional, la pérdida de centralidad, el día que te dicen o tú sientes que ya no eres el núcleo de aquel colectivo en el que estabas, el contrato psicológico con la organización, el fin de la vida laboral. Llega siempre el fin de la vida laboral, aunque no nos lo parezca. La vida poslaboral, ¿qué hago una vez ya no estoy trabajando? ¿Cómo hago frente a lo inesperado? ¿Y cómo supero el duelo cuando he tenido que pasar por un momento difícil en la vida profesional especialmente? Todos esos son los temas que afectan a las personas. Ahí tenemos 11 temas que están encima de la mesa en ese libro y que se plantean al final de cada uno de esos temas el conjunto de preguntas necesario para poder resolver, afrontar, tomar la decisión. No damos respuestas, planteamos preguntas, porque creo que lo ha dicho bien Jorge, las preguntas es lo que no cambia, las respuestas dependen de cada uno.
Para las empresas, ¿en qué pensamos? ¿Qué hay recogido en el libro? Pues la finalidad y sentido de la empresa. ¿Para qué sirve una empresa? ¿Para qué vale? ¿Cuál es su aportación de valor? ¿Cuáles son los cambios de escala y cómo afrontarlos? Si los aceptamos o no los aceptamos. ¿Cómo hacer frente a las crisis empresariales? Sostenibilidad, medio ambiente, desarrollo, fusiones, adquisiciones y cierres. ¿Cómo afrontamos y cómo gestionamos eso? Los agentes sociales sindicales, en su papel trascendental para mejorar la sociedad, y al tiempo, los agentes sociales empresariales. 8 temas más que, unido a los 11 que he dicho antes, suman los 19, 20 cuentos chinos que citábamos en el libro, ¿no? Que es el título del libro. El libro va a cómo afrontar esas paradojas de la vida, de las personas y las organizaciones, haciendo las preguntas adecuadas para crecer y desarrollarnos de forma original e irrepetible. En definitiva, tratando de ser los autores de nuestra propia vida. Bueno, y vamos por la quinta pregunta. La quinta pregunta es un poco más compleja de responder, pero uno se puede preguntar, ¿cómo 3 individuos han sido capaces de construir este libro? ¿Por qué? ¿Cómo? Claro, en realidad el libro lo construimos con una idea que era, queríamos evitar que fuera un ladrillo. Cuando uno lo leyese, no se sintiese incómodo diciendo, nos están colocando un rollo. También queríamos evitar la lectura en diagonal, el del compromiso que coge el libro, lo compra, se lo lee en diagonal y ha cumplido. Eso es una manera de pasar deprisa por las páginas cuando el tema no nos interesa, reconozcámoslo. Y para ello buscamos un modelo, una situación que evitara la lectura en diagonal. Rainer Maria Rilke decía que el estilo te denuncia. Bueno, pues así es. Esta obra está escrita en un estilo que denuncia nuestra voluntad, la voluntad de los 3 autores de recuperar una vieja y bonita palabra, una vieja y bella palabra que empezamos a perder, que es el diálogo. En cada capítulo del libro, los personajes hablan, ya lo habéis dicho, donde mejor se puede hablar, sentados en una mesa, degustando viandas, saboreando algunos de los buenos vinos que nos ofrece la tierra, todo eso. Pero la base es el diálogo y es la esencia de cualquier comunicación. Por eso todos los temas están presentados de una forma situacional en la que los personajes hablan con ánimo de escucharse. O sea, comunicarse con feedback, ponerse en la piel del otro. Veréis que a través de todos los capítulos, en cada capítulo, en las conversaciones más o menos informales que responden siempre a vivencias que ha podido tener o que hemos podido influir los autores, es ponerse en la piel del otro para entenderlo. Porque solo si te pones en la piel del otro eres capaz de poderlo comprender. Y sobre todo preguntar e incluso debatir hay mucho debate para enriquecer el contexto y finalmente hay un propósito principal en el libro que se ha hablado, que es el formularte estas preguntas como lector. O sea, cada capítulo acaba con preguntas que te tienes que formular a ti mismo y que tienes que responderte a ti mismo. Al ser escritores noveles, tuvimos que buscar algún referente que nos sirviera para inspirarnos, ¿no? Lo primero que nos vino a la cabeza fue el banquete de Platón. Si os acordáis, cuando estudiábamos filosofía, cuando éramos jóvenes, el banquete es una cena en que se han dado cita a un grupo de comensales para mantener un discurso franco sobre el amor y el eros. Pensamos que este propósito de hablar del amor y el eros nos funcionaba, ¿no? Porque si queríamos realmente que fuera un servicio público de aviso para navegantes, habíamos de hacerlo desde el amor. La segunda cosa que teníamos claro era que el texto debía tener una parte expositiva y una parte propositiva a nuestro futuro lector, ¿no? En la primera, la parte esta que era expositiva, los protagonistas lo que hacen, tratan de contextualizar esta situación, y en la segunda, la parte propositiva, invitan al lector a hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Y para montar este tejido, pensamos que el mejor método era hacerlo a través del estilo socrático. Es decir, en la parte expositiva empleando la ironía socrática y en la segunda la mayéutica. Es decir, hacer preguntas al lector
mediante las que éste va descubriendo conceptos que le ayuden a ver la luz en el momento de elegir y conduciéndolo sutilmente a través del pensamiento crítico a dudar sobre las afirmaciones que la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Y por último, y no menos importante, elegimos como referente la obra del Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, porque es la gran demostración de una visión poliédrica de la realidad. Bueno, en realidad la vida es poliédrica. También la función de recursos humanos lo es, ¿no? Los que hayáis leído la obra, hayáis leído a Durrell, recordaréis que a través de 4 libros, 4 personajes diferentes, Justin, Baltasar, Montolive y Cleo, explican los mismos acontecimientos, en este caso unos que ocurren en Alejandría y Egipto antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo explican con 4 visiones absolutamente diferentes, pero todas ciertas, ¿eh? Que cada uno lo ve desde su visión, desde su enfoque, desde su ámbito. Y eso nos sirvió mucho. Nos sirvió mucho como elemento de demostración de cómo es la propia vida y la vida profesional más es. Y en este caso, los personajes de este libro, Jaume, Pitu, Carles y el omnipresente Salvador, el fallecido del primer capítulo, son los que constan, son los que trabajan y los que aportan esas ideas para cómo afrontar las encrucijadas profesionales. Y nos lleva esto a la sexta pregunta, que es ¿qué método se ha empleado para escribirlo? Teniendo en cuenta eso de la autoría que les decía al principio. Pues el libro, hay que reconocer, lo hemos escrito 2 veces. Y la primera, cuando lo terminamos, nos dimos cuenta que era un auténtico ladrillo. ¿Esto que no queríamos que nos pasase? Pues eso, era una pura galería de las vanidades intelectuales. Y por esa razón nos pusimos en la piel del futuro lector y inventamos el disparo en la dirección que estamos contando. Preguntas, reflexión, diálogo, intercambio, eso. Entenderéis que con una pandemia de por medio que la ha sufrido toda la humanidad, a lo mejor es un aviso y todos sabemos lo del dichoso COVID, y además pues con casi un año de reclusión en casa no ha sido una empresa fácil. Pero bueno, esta vez pues, nos hemos ayudado con la tecnología, somos muy buenos amigos y hablamos con mucha frecuencia y sobre todo algo importante, que es la voluntad de tirar adelante, la voluntad de ir progresando y al final pues conseguimos dar a luz a este libro. Si alguno tiene la tentación de ser un libro pues, entre 3 o 4, pues entenderá lo que estamos hablando, ¿no? De hecho, la metodología tampoco ha sido ninguna ciencia, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer es, si alguna vez habíamos decidido los temas y los capítulos que queríamos contribuir al libro, decidir quién escribía qué. A partir de ahí, cada uno de nosotros se responsabilizó de elaborar lo que llamamos un texto base, ¿no? Sobre la base de este texto primigenio, se puso en debate las propuestas y la incorporación de nuevas ideas, ¿no? Y a partir de ahí se pasó a lo que llamamos la homogeneización del estilo, ¿no? Para finalmente poder proceder a un debate final sobre cómo queríamos que fuera editado el libro en su finalidad, ¿no? Y por último, quizás una curiosidad, que es ¿por qué estos y no otros restaurantes, ¿no? Hay que decir que ninguno de ellos jamás nos ha invitado ni solo ni a un chupito, ¿eh? O sea, que ha sido solamente por voluntad elegirlos porque nos parecía que tenía que ser estos. Y las cenas de los protagonistas del libro no han sido nuestras cenas en ningún caso. No, bueno, no hemos sido algunos. No, en algunos. lo fueron o lo habían sido o lo fueron después. Sí, no ha pero sido mientras escribimos el libro, no escribimos el libro en ninguna de estas cenas y restaurantes. Lo que sí, pues el anecdotario del restaurante. A ver, hay una realidad y es de que los latinos, que somos todos, nos entendemos muy bien detrás de una mesa o alrededor de una mesa con una buena vianda. Y creo que el libro, pues lo que pretendíamos era hacer un homenaje, un tributo, diríamos, a una 12.5 de restaurantes que los conocemos todos. Hayamos estado durante la etapa de escritura del libro o en otros momentos de nuestra vida, pero que son un restaurante típico de toda la vida. Desgraciadamente, algunos de ellos, ya sea por la causa de la pandemia dichosa o por la crisis que conllevó, o bien víctimas de la especulación inmobiliaria, pues nos han dejado y no podemos contar con ellos. Pero con más razón,
creemos que deben estar presentes y deben ser, sobre todo, recordados. Porque el arte en los fogones, que realmente es un arte y un sacrificio, y sobre todo la entrañable acogida con que nos han tributado en todo momento, pues yo creo que ha merecido la pena porque nos han hecho disfrutar y gozar el placer de comer. Y su presencia en el libro, difícil de elegir porque hemos tenido diversas oportunidades, no es testimonial, sino porque cada uno con sus intrahistorias, con sus personajes, con su oferta gastronómica, nos permite enmarcar el contexto en el que esos personajes hablan, debaten y dejan preguntas a los lectores. En un clima fraternal de los temas que salen en este índice que yo he citado antes, porque la clave justamente está en esta relación que ya es fraternal entre nosotros, también debe serlo entre los protagonistas del libro. Efectivamente, ¿no? Y como que estos abueletes además son muy modestos, voy a decir lo que quiero decir ahora, que es que, abundando el tema en los restaurantes, como que el tributo no queríamos que fuera solo una mención contextual, todas las imágenes que figuran en el libro han sido dibujadas artesanalmente por dos de los autores, en este caso José María Orduña y Miquel Bonet, ¿no? Reflejando de este modo las sensaciones y emociones que estos templos del placer gastronómico han dejado en nosotros. El tercer autor, debido a su incapacidad por las artes plásticas, se ha limitado a hacer de palmero de los dos primeros y animarlos a persistir en su vena artística. Yo quiero añadir a eso una cosa. Los dibujos no estaban previstos en el diseño inicial del libro. No. Pero como nos pilló el aislamiento del COVID, tuvimos tiempo de dedicarnos. de verdad, fue el alma y el espíritu que nos permitía la conexión y el trabajo. Exacto. Y eso también hay que valorarlo en su medida. Y divertirnos mucho. Y nos divertimos bueno, mucho. La octava y última pregunta debería ser, ¿qué se puede esperar del libro? Bueno, ningún lector está obligado a contestar las preguntas que figuran al final de cada capítulo, porque son personales y normalmente intransferibles, allá cada cual. Pero seguro que le harán pensar antes de elegir, porque las encrucijadas sirven precisamente para plantearte temas en los que tienes que tomar decisión. Si se encuentran en alguna de las situaciones encrucijadas expuestas, pues allá ustedes y que lo disfruten, ¿no? En definitiva, si lo que buscáis es un libro de respuesta y soluciones vitales, este no es vuestro libro. Si lo que buscáis es un motivo para ser valientes y auténticos en el momento de elegir y tomar decisiones, entonces lo habéis encontrado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a los tres. Algunas cuestiones adicionales. Si algún día quieren invitar a los autores del libro, les aseguro que las croquetas y los buñuelos estarán en el menú, porque aparece una cantidad importante en los restaurantes. Los dibujos son fantásticos. Yo no me acordaba que los habíais hecho vosotros, pero son unos dibujos realmente bonitos, que se puede ver aquí uno de ellos, yo creo, y en cada uno. Con lo cual, además, pues explica la historia de cada restaurante, el por qué es conocido y bueno, como decía Randall al principio, anima también a que disfrutemos de esas maravillosas comidas. A mí la verdad es que me han retrotraído mucho a mi época infante, de la infancia, donde yo soy del norte de España, pues hacían grandes comidas por parte de mis abuelos, donde estaban todos los, por supuesto, mis padres, todos mis tíos, mis primos, y se comía pues como se debía, ¿no? Entonces muchos de los menús que aparecen son tradicionales, comida realmente de toda la vida, y yo creo que también es un canto a las abuelas, fundamentalmente, algún abuelo también, que realmente disfrutaban en los fogones, ¿no? Así que muchas gracias. Si quieren alguna pregunta o hay alguna pregunta, desde FIDAC nos la pasarán. Yo sí que quería hacer alguna pregunta y quería hacer dos preguntas. La primera a Eugenio, por romperle un poco la dinámica. Eugenio, una de las cuestiones que yo más escucho de queja
las personas de los departamentos de gestión humana solemos ser quejumbrosos, solemos ser un poco quejumbrosos. Y una de las quejas sobre la que he reflexionado mucho es que todo el mundo sabe de recursos humanos. Incluso tú lo has mencionado, ¿no? Y yo he llegado a una conclusión bastante diferente. Esto es fenomenal. Eso, en mi opinión, es fenomenal porque te da la oportunidad de debatir y de demostrar la capacidad técnica. Es decir, es como usar el aikido, es decir, la fuerza del enemigo, entre comillas, del adversario, en tu favor. Pero claro, seguramente para eso necesitas otra de las cuestiones que tú has planteado, que es comprender, entender y saber del negocio y de la empresa. Entonces, ¿cómo te queda el cuerpo de este cambio de paso que te acabo de dar y que nunca habíamos debatido? Pues estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que en todas las afirmaciones que has hecho, recursos humanos es una función, como dices tú, que es quejumbrosa, que se autocritica mucho, ¿no? Y que sabe cuáles son sus talones de Aquiles, lo que pasa es que no los encara, ¿no? El enfoque que tú hablas de aprovechar, ¿no?, esa energía de nuestros rivales a favor de nuestro objetivo es otra de las posibilidades, otra de las ventajas que podemos, porque efectivamente es raro el directivo que no o que reconoce que no sabe de gestionar personas, ¿no? Y cuando en la mayoría de los casos pues podríamos entrar en la calidad del liderazgo, pues la mayoría de los responsables de equipos pues tienen una calidad de liderazgo mejorable, siendo así políticamente correctos, ¿no? Por no decir que es un desastre la capacidad de liderazgo, un grandísimo porcentaje, ¿no?, de la gente que está al frente de un equipo. Con lo cual, al final, recursos humanos tiene las herramientas, tiene que creérselo, tiene que ser valiente, tiene que ser capaz de encarar la problemática, tiene que poner en valor esa capacidad que tiene de autocrítica, utilizarla para que pasen cosas, ¿no? Es decir, oye, ¿en qué qué no estamos haciendo bien? ¿Qué cosas no está aportando a la estrategia? Pero no decir, oh, es que no lo hacemos, no, es que mi jefe no me entiende, que como mi dirección general no cree en las personas. Efecto Calimero, que llamo yo. Correcto. Algunos no conocéis a Calimero. Nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me ayuda, ¿no? Efecto Calimero. Eso no nos lleva a ningún sitio, ¿no? La cuestión es si con eso haces un autodiagnóstico, ¿no? Si eres capaz de hacerte las preguntas que planteaban Miquel, Joan, José María, y a partir de ahí, ¿no?, reflexionar y crear tu propio camino, ¿no? Porque las herramientas para ocupar una posición estratégica están en la mesa de cualquier directiva o directivo de recursos humanos. Gracias, Eugenio. Antes de, ¿Podemos intervenir un segundito? Oye, ¿podemos intervenir un segundito? ¿Podemos intervenir? Sí, No, sí. oye, abundando en lo que dice él, ¿eh? O sea, y porque nos ha encantado lo que ha dicho. Mira, recursos humanos es una nación sin Estado. De eso sabemos mucho nosotros, ¿eh? Y es una nación sin Estado porque el Estado es el que tiene los presupuestos. Entonces, para tener poder has de tener presupuesto. Entonces, mientras tú no tengas una parte de la cuenta de explotación que sea tuya, no vas a tener poder. Entonces, lo de influir solo influyes cuando tienes poder. Entonces, ¿cómo puede tener poder recursos humanos? Pues hay una parte de la cuenta de explotación que se llaman overheads, los gastos generales. Cuando hay una crisis, ¿qué es lo primero que se le mete mano? A los overheads. Por lo tanto, si tú eres el responsable de los overheads, tú tienes poder sobre toda la organización. Y esto es lo que tenéis que reclamar. Reclamar a vuestros directores generales que os den los overheads. Porque cuando venga la crisis, ahí el que tiene el poder es el que tiene los overheads. Por tanto, si no, ¿qué pasa? Quedan totalmente dispersos en la organización y nadie es dueño de los overheads. Por lo tanto, reclamar que los overheads son de recursos humanos y tendréis poder. Porque sin poder sois una nación sin Estado. Amén. Bueno, Joan,
Muchas gracias. Yo diría que 50% de poder y 50% de autoridad. Pero bueno, Sí, sí. es decir, y la autoridad está en lo que decía Eugenio también, ¿no? Es decir, tienes una enorme posibilidad, lo que yo llamo dejar huella. Y tú tienes que dejar huella en la organización y en los directivos de la organización. Es decir, no hay cosa más deprimente que desaparecer de una organización y que nadie hable de ti. Es decir, es lo contrario que el árbitro de fútbol. El mejor árbitro de fútbol es en el que no se habla. No, de recursos humanos hay que hablar. Del líder de recursos humanos hay que hablar. Para bien y para mal, que no pasa nada. Hoy, 2 preguntas para vosotros. ¿Cuál es el capítulo más complicado de los que habéis escrito, de los 20 cuentos chinos? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el capítulo que creéis más interesante para este colectivo, para estas personas que tenemos de gestión humana del otro lado del charco? Esta no te las esperabas. Mira, no. Mira, No, yo pero, diría que tenemos uno de los más complicados, porque supone crítico para todo el mundo, es la pérdida de centralidad. Lo digo porque la mayor parte sois directivos, ¿no? Y llegará un día, pues, que os daréis cuenta de que dejáis de tener la centralidad en todos los sitios. En vuestra familia, porque vuestros hijos se han hecho mayores. En vuestra empresa, porque resulta que han llegado jóvenes leones y el nuevo director general es más joven que vosotros y de alguna forma, pues, creerá mucho más en los jóvenes leones que no que los viejos leones. Y esa situación de pérdida de centralidad es posiblemente una de las situaciones más complejas que hay en la vida profesional. Entonces, en el momento de escribirlo, tuvimos que hacer un esfuerzo realmente muy importante para ponerte otra vez en esa situación y ser sincero contigo mismo y sobre todo para no perder la dignidad delante de esa situación que a base es inevitable. Y un capítulo importante para nosotros es el de fusiones, adquisiciones y cierres. Bueno, porque lo has vivido tú. Porque tú lo has vivido repetidas ocasiones. Según según cómo lo vivas, según Claro, cómo lo actúes, claro. según cómo trabajes, tendrás un resultado u otro. Claro. Y mira, al tiempo que hablaba Eugenio de la función de recursos humanos actualmente, yo me estaba preguntando, caramba, nosotros ya somos jubilados y por lo tanto ya tenemos más de Podemos decir lo que nos 70 años. Pero en nuestra época, en la época que estábamos Joan, Miquel y yo en activo, esa situación que dices que pasaba, ¿qué pasa ahora? Esa pérdida de poder de la función de recursos humanos no la teníamos, no la sentíamos, ni tan solo la vivíamos porque trabajábamos justamente para potenciar eso que tú estás ahora criticando, Eugenio. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años para que la función de recursos humanos haya caído en digámoslo, pérdida de poder, pérdida de autoridad, desprestigio, desubicación? ¿Qué ha ocurrido? Cuéntanos, Eugenio. ¿Por qué ha pasado eso? Hombre, yo creo que esto lo habréis vivido exactamente vosotros, probablemente en muchos colegas, en muchas organizaciones. Yo creo que la situación que se vive ahora se ha vivido hace 10 años o hace 20. O sea, la función, salvo honrosas excepciones, cuando ves una conjunción entre una dirección general y una dirección de recursos humanos que de repente ahí parece que hay una magia y la organización crece y las personas están conectadas y se saca todo el potencial de la gente aprovechando una buena dirección de recursos humanos y una dirección general que cree. Pero cuando eso no se ha producido, antes y ahora, el problema era el mismo. Es decir, lo decía Joan, es que no me dan poder, es que no tengo el poder, es que necesito. Bueno, cuando mi director general no me apoya, cuando mi CEO no me da ese protagonismo, eso se disocia
y pienso que ya no puedo aportar, que tengo que buscar, bueno, o me resigno, que es algo que la función hace demasiado, me resigno, esto es así porque no le puedo convencer, porque ya vendrá otro director general o ya encontraré otros pastos más verdes. Y yo creo que eso, que creo que ha ocurrido siempre, es porque no nos creemos el potencial que tiene la función. Hay muchos profesionales de la función que no creen que puedan transformar la organización con las herramientas que tienen. ¿No? Creen que necesitan el poder, que decía Jorge, en lugar de ganarte la autoridad con todo lo que está a tu disposición. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat, y si no, yo tengo un montón de preguntas. O sea que... Sí, Jorge, Es muy peligroso. Yo que vosotros preguntaría. no sé, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta, pues está muy relacionada con algo que ya comentó Eugenio y que ahora Joan también comentaba. Nos preguntaba Marianela Narváez, ¿dónde se esconde el secreto de la influencia? Es la pregunta que nos hace. Para tal vez Eugenio, no sé si nos quieras aportar en ese sentido. Bueno, el secreto de la influencia está en muchos sitios, ¿no? Pero yo creo que el secreto de la influencia parte por creerte que puedes influir, por atreverte a influir. Y claro, ese atreverte conlleva decisiones, conlleva no un camino fácil, ¿no? Y voy a entender la pregunta desde la influencia, desde ese punto de vista que os digo, honesta, o sea, porque busco conseguir ayudar a la organización a conseguir sus objetivos estratégicos. No ese concepto de Maquiavelo de hacer la guerra por mi cuenta para yo tener el poder y ser imprescindible en la ecuación. Claro, para conseguir influir tengo que trabajar para tener la autoridad que decía Jorge. Si yo no tengo autoridad, si nadie me reconoce, bueno, pues es difícil que yo influya. Claro, ¿qué tengo que empezar? Pues lo decía, ¿no? Crea un storytelling donde para empezar tú estés dentro de la solución. Con lo cual, si estoy dentro de la solución, podré influir, estaré en los sitios donde se habla. Porque claro, si yo no hablo con las personas relevantes, no estoy en el comité de dirección, solo hablo con la dirección general cuando me preguntan, si no estoy con los directivos, en las conversaciones cuando se construyen los proyectos estratégicos, pues hombre, es difícil que influya predicando en el desierto, ¿no? Por eso necesito las alianzas, por eso necesito transformar mis procesos, por eso necesito aprovechar todas las incorporaciones que yo que promociono, ¿no? La gente que ocupa puestos de responsabilidad, crear esos clubs, esos foros con los directivos donde les hago reflexionar. Y tengo mi momento para lanzar, ¿no?, esa conversación que necesito, ¿no? Influir no es una musculatura que hay que desarrollar, no es un truco que te puedas inventar, ¿no? Hacer chas y ya soy una persona influyente, ¿no? ¿Me permitís? Yo tengo aquí la respuesta en el bolsillo. ¿Sabéis qué es esto? Es vuestra carta de dimisión. Es algo que hay que llevar siempre en el bolsillo. Significa valentía. Significa valentía. Si uno no tiene la carta de dimisión preparada para no sacarla, si no es necesario, va a ser siempre muy condescendiente. Entonces, hay que tener valentía. Y hay que ser disruptivo. Hay que cambiar las reglas del juego. Y eso es doloroso. Yo siempre digo que la transformación, si es que hay una transformación real, cuando yo miro a la naturaleza, que es donde nos dan ejemplos, la naturaleza, ¿qué es una transformación? Es transformar un gusano en mariposa. Yo no sé en los 3 procesos que hay, larva, crisálida y mariposa, no sé lo que produce, no he hecho esa transformación yo nunca, pero me pega, tengo toda la impresión de que tiene que ser dolorosa, que cuando el gusano se transforma en larva y en crisálida, ese cambio tiene que doler.
pues si nosotros de verdad queremos cambiar y transformar las organizaciones, nos tiene que doler. Pero podemos aguantar el dolor. Hay medicamentos, pero no podemos renunciar a nuestras convicciones y eso requiere valentía. Requiere valentía. Excelente. Claro, Yo me Muchas gustaría gracias. añadir una cosa, si Sí. se La puede. habéis vosotros, no rendirse. Moderador, ¿puedo decir algo? No me pedéis permiso, simplemente intervenid. No quiero interrumpir. No, No, es algo muy breve. Yo creo que el tema de la influencia está ligado a algo tan sencillo como la credibilidad. Y la credibilidad te lo da la honestidad, la coherencia, evidentemente la valentía. La gente influyes siempre y cuando tú eres creíble, eres persona, eres coherente, la gente sabe a qué atenerse y evidentemente pues esta credibilidad de una forma u otra te da un poder, que es el poder de esta honestidad, estos valores, que es de algo que precisamente la sociedad en este momento no le sobra. Totalmente. Excelente. Hay Gracias, Miguel, Joan, Josep, Jorge, Eugenio. Perdón la interrupción. Nosotros altamente agradecidos por un tema de tiempo, pues tenemos que ir terminando la actividad. Sé que pues nos hubiese gustado aprovechar más el tiempo con más posibilidad de intercambiar pues todo lo interesante que se ha mencionado, pero bueno, creo que vendrán más oportunidades para poder hacer esto. De mi parte, agradecerles mucho. Quisiera pasarle la palabra a la presidente de la FIDAC, Licelos Ortega, para que Liz pueda hacer el cierre y darle la despedida. Adelante, Liz. Gracias, Randall. Y antes de cerrar, yo creo que por ahí hay una pregunta muy importante que hicieron en el chat. ¿Dónde conseguimos este libro? Amazon. No. El EPUB. EPUB. El EPUB. EPUB. hay unos La links. plataforma de... No, la editorial Ramón Areces lo vende a través de su plataforma EPUB. Sí, Y hay un link. hay unos enlaces, unos links que se ha facilitado a FIDAC y que lo único que si tenéis una plataforma podéis incorporarlo ahí y se puede acceder al libro electrónico que ha sido algo que ha puesto en marcha la editorial hace unas semanas. Así que podéis físicamente, electrónicamente acceder a ello. Porque lo de enviar ejemplares, por experiencias que hemos tenido con FIDAC, que os hemos intentado enviar ejemplares, la verdad es que es complicado. Lo busco, EPUB. Ok, EPUB. perfecto. Y bueno, Gracias. agradecerles, Eugenio, Jorge, Joan, Miguel y mi querido Javier. amigo Javier, por esta participación. Ciertamente nos han nutrido, nos han llenado con su dinamismo, con su buen humor. Yo me he reído, la verdad, he disfrutado muchísimo cada momento. Sobre todo, y por ahí había comentarios de la gente que decía, ay, muero con el comentario de los tres guapos y demás. Creo que momentos como este de compartir estas experiencias que ustedes han plasmado en este libro de los 20 cuentos chinos, también esta introducción que nos hizo Eugenio de cómo reinventamos nuestra profesión, creo que siempre es de utilidad. Creo que siempre debemos estar en la continua reinvención y pues agradecemos por eso, porque nos nutre, nos llena, nos va haciendo cada día más y mejores personas. Entonces, por ahí escribe María Esperanza Vargas, que ella me escribía aparte, me dice, cuánta sabiduría colectiva junta, qué maravilla. Entonces, agradecidos con ustedes, ciertamente es una gran oportunidad para nosotros fue el poder tenerlos y cerrar este año 2023 con este evento, esperando que también en el 2024 nos puedan acompañar. Ya tenemos para el FIDAC Online para el 2024 en el mes de enero. Estén pendientes en las redes sociales porque vamos a estar
compartiendo con ustedes un tema de nuevas tendencias y pues agradecer a todos, sobre todo a los conferencistas, por su participación y al equipo que ha organizado esto. Randall ha estado detrás, Aida Josefina, gracias Lourdes y Lari por el apoyo y a todos ustedes también por haber participado. Un abrazo para ustedes amigos hasta España y gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz Hasta pronto. Navidad. Hasta pronto. Igualmente. Igualmente. Felices fiestas. Gracias. Chao, muchas Gracias. gracias. Un abrazo fuerte. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Randall. Randall. Gracias. Gracias.